¿Contaste de dónde cambia el nombre? Bien. Damos por comienzo el tercer encuentro de capacitación en pastoral que vamos teniendo. Les agradecemos por volver a decirnos sí, por tercera vez decirnos sí. Gracias por apostar a este proyecto, gracias por sumarse a esta propuesta. Eh, como sabemos, quiero hacer algunos recordatorios. Esta es una capacitación organizada por el equipo educativo de titularidad. Es el organismo que tiene el Vicariato de Argentina, el Vicariato de los Agustinos, que acompaña y anima pastoralmente y a todos los colegios de Argentina. Por eso les agradezco también al equipo de titularidad que nos permita este espacio. Volverle a agradecer a Marcela que está ahí entre nosotros, que vuelve a sumarse. Desde ya le agradecemos el aporte de hoy. Desde ya le decimos gracias por los aportes anteriores. Gracias por acompañarnos. Bueno, estamos ansiosos de esperar este encuentro. Como saben, hoy tenemos el tema de identidades y género en clave evangélica. No es un tema fácil de hablar, no es un tema fácil de llegar, no es un tema fácil de acercarse pastoralmente. Hay muchos prejuicios, hay muchas heridas, hay muchos pensé que, como diríamos con los chicos de quinto año. Por eso es un tema muy delicado. Les agradezco que que se quieran sumar a trabajar y a tocar este tema, porque ya lo veníamos viendo desde lejos. Es momento de comenzar a tocarlo, a hablarlo y hablarlos en nuestras comunidades. Este es un punto inicial para empezar ese caminito. Para esto necesitamos mucho diálogo, muchas comprensiones y dejarnos interpelar. Por eso el aporte que nos dé hoy Marcela es un aporte que nos ayuda a repensar mucho de nuestras estructuras, de nuestros dichos. Volvemos a repetir algunos tips para la comunicación durante el encuentro. Les pedimos que tengan los micrófonos silenciados, así no interrumpimos la exposición de Marcela. Pueden participar, eso no significa que están aislados, censurados, pueden hacerlo. Principalmente utilicemos el chat. Si quieren por el chat, ahí pueden ir formulando las preguntas, el aporte, idea, mientras ella va desarrollando. Y si creen es necesario, también podemos hablar, pero intentemos usar primero el chat. Así nos ordenamos y es algo más organizada la exposición. Pero vuelvo a decir, la participación de ustedes la estamos esperando, esperamos eso. Con el tema de las cámaras, como ustedes tengan la conexión, pueden estar con cámaras prendidas o apagadas. En lo preferible, les decimos que tengan cámaras prendidas porque es un encuentro. Además de capacitarnos, es un pequeño encuentro virtual entre el rostro del Vicariato de Argentina, el rostro de los colegios de acá de Argentina, y es tener rostro, tener alguien quien están. Ya le hemos dicho del tema de renombrarse, ya terminamos de esto, les vuelvo a pasar por el chat, recordarle la numeración, y no creo que no tengo más recomendaciones, no robo más tiempo, que tengamos un lindo encuentro, que tengamos un lindo sábado, y bienvenida Marcela, te dejamos Gracias, todo tuyo. Maxi. Maxi, me gustaría que comenzáramos con una oración al Espíritu, así también estamos abiertos a sus dones. ¿Te parece? Si querés convocarlo, te paso la palabra. Bueno, yo te tenía para acá, no sé si del Espíritu, pero tenía guardada esta, que es una canción que, ahí perdón, vuelvo a compartir. Ahí voy.
Es una canción muy agustiniana, muy nuestra, Sí. y que dice así. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Yo me lanzaba hacia cosas hermosas que sin ti nada serían. Tú estabas conmigo, quedabas, pero yo no, contigo no. Llamaste, clamaste, rompiste mi sordera, brillaste y resplandeciste, fugaste mi ceguera. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Me retenían las cosas preciosas que sin ti nada sería. Y tú estabas conmigo, quedabas, pero yo no, contigo no. Exhalaste perfume y lo he respirado. Gusté de tu sabor y hambriento he quedado. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tan antigua y tan nueva, yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Me tocaste y abracé tu paz y suspiro por ti. Envía, Señor, tu Espíritu y renueva la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que ilumina los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén.
Bueno, gracias, Maxi. Buen día a todos y a todas. Es un placer de estar de nuevo con ustedes. Les agradezco claramente que estén aquí en un sábado tan temprano también, ¿no? Bueno, como les decía Maxi, hoy vamos a trabajar, vamos a entrar sobre el tema de género. Vamos a hacer un camino que tal vez tengamos que continuarlo en el próximo encuentro. Hoy vamos a hacer seguramente una parte importante y la vamos a continuar en la próxima sobre todo, donde el tema principal sería homosexualidades, pero puede ser que tengamos que seguir trabajando un poco el tema de género, por los tiempos, ¿no? Bueno, vamos a empezar con como siempre, con estas diapositivas que nos ayudan a comprender y a seguir un poco juntos las acentuaciones que yo voy haciendo en el encuentro. A ver que los acomodo de otro lado. Aquí estamos, bárbaro. Fíjense esta primera imagen. Todos ahí tenemos una imagen de niños recién nacidos. Cada uno piense en uno de ellos, vieron que tienen números, y pónganle un nombre. Imagínense que ustedes tienen que nombrarlos. Elijan uno y piensen en un nombre. Bueno, y ahora los que quieran me pueden compartir. A ver, el número 1. ¿Quién pensó en una nena y qué nombre le puso? ¿Alguien? ¿Nadie? El número 1, ¿alguien pensó entonces que era un varón? ¿Qué dicen? Sí, yo pensé que era un varón. Ok, Yo bien. también. Varón. Y le puse Pedro. Pedro, Yo difícil, no me puedo dar cuenta. no te puedes dar cuenta. No. A ver, el número 2, ¿alguien pensó en una nena? Sí, yo Sí, pensé yo. en una nena, buen día. Buen Su día. ¿Qué nombre nombre? es Sol. ¿Cómo? Buenos días, yo pensé que es una nena, su nombre es Sol. Sol, perfecto. Yo ¿Quién pensó? Pedro. Pedro, un número 2, Pedro. El número 5, ¿qué pensaron? Era un varón. Un varón. Matías. Yo pensé ¿Alguien? que era un varón y Pedro también. Ok. ¿Alguien pensó en una nena? No. Nadie No. pensó en una nena. Ah, bueno, alguien por ahí. Sí. Bien. Sí, Bueno, sí. estas fotos nos hacen comprender que los bebés es muy difícil reconocerles su sexualidad si no la vemos, o al menos la genitalidad, podríamos correctamente decirlo así. Es decir, cuando uno nace, no es muy claro si no nos fijamos en su genitalidad, si es nena o nene. Es como que tienen un rostro muy parecido entre ellos, ¿no? Donde las facciones son muy simples y nosotros no sabemos identificarlos. ¿Cómo los identificaríamos? ¿Qué piensan ustedes en estas fotos? ¿Cómo podríamos identificar si son nenas y nenes? Y a veces le colocan ropa de un color determinado. Exacto, es decir, que externamente los identificamos con nombres, con vestimentas, con adornos. Los aritos. Exacto. Los aritos a las nenas. Perfecto. Es decir, culturalmente nosotros cargamos de identificación para poder nombrarlos. Veamos esta foto que sigue. Es claro que cuando hablamos de la sexualidad humana, la sexualidad habíamos visto ya este tema, ¿no? Que la sexualidad no es solo un aspecto, sino que en ella se encuentran varias dimensiones, donde podríamos hablar de la dimensión biológica, la psicológica, la cultural, que serían las tres grandes más reconocidas, ¿no? Una cosa a tener en cuenta cuando hablamos de la dimensión biológica no es solamente la genitalidad,
es mucho más compleja la dimensión biológica, donde empieza y se arranca con los genes, pero siguen las expresiones externas de la genitalidad. Pero no es solo un elemento. La dimensión psicológica es nuestras percepciones, lo que nos pasa, lo que sentimos, es todo el aspecto interno, cerebral, vivencial que vamos asumiendo, el inconsciente, el consciente, etc. La dimensión cultural es una dimensión que es la que estamos viendo, ¿no? Nosotros pertenecemos, somos en cuanto también relaciones, y en esa pertenencia nos identificamos, hacemos una identidad a partir de ese grupo al que pertenecemos, ¿no? Y claramente todo esto, todas estas dimensiones, son puertas de entrada de la sexualidad. No podemos considerar la sexualidad solo de un aspecto, sino tenemos que sumar cada una de estas dimensiones para comprender qué es la sexualidad, y comprender también que en ellas, en cada una de estas dimensiones, hay una complejidad y un movimiento, porque no es algo estático, sino que es un movimiento que atraviesa el tiempo y el espacio en que vivimos. Se me traba, a ver, ok. Entonces, en una comprensión que podría ser vista como una definición de lo que es la sexualidad, lo tomo de la Congregación para la Educación Católica de 1983, que me parece muy importante cómo ellos hablan de como elemento, la sexualidad como un elemento básico de la personalidad. Es decir, la sexualidad no es algo que se pone, se saca, sino que es parte integral de nuestro modo de ser. Por eso esa expresión, la sexualidad como modo de ser, es clave para comprender también el género, porque también habla de esa dimensión existencial. Es un modo de ser, de manifestarse, de comunicarse con otros, es un modo de sentir, de expresar y de vivir el amor. Es decir, que no podemos pensarnos sin nuestra condición de sexuados, podríamos decir, en la cual juega, como estamos viendo, fuertemente el elemento cultural. No se ven las diapositivas, perdón. Se ve solo la primera nada más, no se cambió. No sé si cambiaste de diapositiva. No, sí, perdón. Avísenme cuando es así. A ver. ¿Se ve? Ahí se ve la primera. Se ve toda tu presentación a la izquierda. Claro. A ver, voy a intentar de nuevo. Esperen, vamos a cerrar esto. Ahí se ve la primera. Sí, la primera. Estamos viendo la primera, ahí está la segunda. Ahí está la tercera. Esta es la tercera de la que yo estaba hablando. Ahora sí. Ahí. No la estaban viendo. Avísenme si hay algo que no funciona. Gracias por avisarme. Bien, entonces fíjense en el cuadro, ¿no? Es decir, estábamos hablando de todas estas dimensiones y de la famosa definición de la Congregación para la Educación Católica. Ahí aparece la definición que les estaba presentando. ¿De acuerdo? ¿Ahora bien? ¿Puedo seguir? Sí, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bien. Fíjense que aparecen en nuestro lenguaje un montón de conceptos para nombrar a un bebé, ¿no? Es decir, en esa mirada que nosotros hacemos, pensamos, ¿no? Varón, mujer, tal vez no es macho y hembra, lo pensamos muy claramente, pero sí dentro de nuestras concepciones existen esas categorías, dentro de nuestro lenguaje hay como una clasificación, podríamos decir.
Claramente todo esto del lenguaje, el nombrar, el integrar, el hacer parte, el identificar, tiene que ver con el espacio cultural. Es decir, estos conceptos, algunos están relacionados con esa palabra que ahora está surgiendo con fuerza también en el ámbito cristiano, que es la importancia del valor del género dentro del ámbito de la sexualidad. Y ese concepto tiene que ver con el espacio cultural. Si tuviésemos que dar una definición de género, podemos tomar un ejemplo clásico que es un concepto amplio de la Organización Mundial de la Salud, donde dice que el género se refiere a los roles sociales construidos, comportamientos, actividades y atributos que una sociedad considera como apropiados para hombres y mujeres. Es decir, que el género tiene que ver con esa mirada de aceptación o no dentro de un ámbito cultural. Pero si nosotros preguntamos cómo surgió el concepto de género o dónde surgió, yo les mandé a ustedes un artículo, que solamente acá se los menciono, de Giovanni del Misier, que es un teólogo moralista, y en el 2016 presenta un artículo en una famosa revista de teología moral, llamado Moralia, una revista española, donde él hace un camino, un recorrido para explicar qué es el género dentro también del ámbito cristiano, y en un momento desarrolla el camino histórico del concepto. Giovanni considera que hay como 3 grandes momentos. El primer momento lo podemos ubicar en los años 50, en el ámbito médico, donde un médico observa un niño que nace, se llaman intersexuales, donde su genitalidad es confusa, no se sabe si es nena o nene, es decir, no se lo puede nombrar como tal. Entonces, en los años 50, eso no quiere decir que antes no nacían así, pero lo que produce en este médico es el reconocimiento de que la sexualidad no depende solamente del dato biológico, sino que también hay otra realidad que tiene que ver con el mundo cultural, podríamos decir, donde él le da el nombre de género. En los años 60 y 70, este concepto va a ser claramente tomado en el ámbito de los movimientos feministas. Ustedes piensen que estamos en una época, en la primera ola del movimiento feminista, donde es un movimiento fuerte de combate, podríamos decir, ¿no? Es una época donde las mujeres tratan de visibilizarse en una cultura donde, no sé, en una época, mejor dicho, en Occidente, donde no era fácil el reconocimiento de esa visibilización fuera del prototipo de mujer que se consideraba, ¿no? Entonces, en esta época el concepto de género se introduce en el ámbito de los movimientos feministas y va, o mejor dicho, el movimiento feminista introduce su lectura a partir de este contexto en el concepto de género, y claramente esto va a enriquecer y va a llevar al género a pertenecer más al ámbito social. Entonces ahí las ciencias sociales también van a ir recogiendo esta mirada que va apareciendo. En los años 80 y 90, sobre todo en Europa o en Estados Unidos, va a haber dentro del feminismo un proceso de cambio, entre paréntesis, no podemos considerar el feminismo como una sola corriente, sino como un movimiento que se va abriendo en distintas líneas, como si fuesen brazos que se van extendiendo, ¿no? De pulpos. Entonces el feminismo en los años 80 y 90 va a llegar a un movimiento donde van a observar fuertemente esta dimensión cultural. Es decir, en los años 60 y 70 se observa también la dimensión biológica,
pero en los 80 y los 90 se va a quedar fuertemente anclado en el discurso del dato cultural de la identidad, ¿no? Algunos consideran que la observación solamente cultural hizo perder y diluir la dimensión biológica de la sexualidad. Y algunos consideran que esto llevó a otra postura, que es la que estamos ahora viviendo, que se llama el post-gender. Se utiliza mucho el lenguaje o el concepto en inglés, el post-género. Yo, digamos, me parece interesante a ustedes presentarles el artículo del MISER para que ustedes puedan comprender cómo el autor observa. Fíjense que estamos en el 2016, es un contexto también donde aparece Amoris Laetitia, que es lo que vamos a ver después, es un contexto donde también con un papado nuevo, donde la sexualidad empieza a ser un discurso importante, o se empieza a hablar de sexualidad de una forma diferente, donde empieza también a haber un diálogo más fuerte con el mundo no cristiano, podríamos decir, social, político, en cuanto a estos conceptos. Yo esto lo digo porque el último punto de Giovanni, en el artículo, esta parte donde habla del post-gender, yo creo que ahí no hay una lectura muy justa de lo que sería el post-gender. Él ahí considera que el post-gender, o esta tercera ola del movimiento del género, produjo, digamos, como el no reconocimiento del dato biológico, como que diluyó lo biológico, no importó el dato biológico, y que también el género pasó a ser como algo diluido, por eso se habla del post, que termina siendo una ideología. Digamos, es muy difícil pensar que exista algo así, pero bueno, ya ahora se los voy a presentar mejor. Hay un artículo que no pertenece al ámbito teológico, pero que es muy rico, es de Álvarez Cubillo, el género como categoría y las categorías de género, donde en un momento presenta, también hace un recorrido sobre el concepto, y presenta como las miradas críticas que se podían sostener a esta categoría en esta época. Es decir, la categoría, cómo se está viviendo el género, si bien fíjense que es el año 2010, es decir, que ya pasó mucho tiempo, pero se acerca a lo que nosotros estamos observando hoy, podríamos decir. Fíjense que en las críticas él va a decir hay como 3 riesgos de este concepto de género que se está considerando en el ámbito cultural, etc. La primera observación o riesgo: la distinción de sexo, género, puede alimentar falsas dicotomías como las disociaciones entre naturaleza, cultura, cuerpo, mente, o genética, ambiente. Lo que él está diciendo es que si nosotros estamos tan obsesionados como en la época de los años del segundo momento, de lo que decía Giovanni, 80-90, tan concentrados en la categoría de género, y después en la tercera hora, diría Giovanni, terminamos haciendo esta separación: sexo, género, naturaleza, cultura, cuerpo, mente, genético, ambiente, ¿no? Segunda crítica, o segundo riesgo. Un uso inadecuado de la categoría de género puede paradójicamente retroalimentar planteamientos esencialistas, en la medida en que contribuye a reproducir los esquemas mentales y sociales que dividan el mundo en 2 espacios, naturalmente delimitados, masculino y femenino. Tercera característica: desde una perspectiva política y pragmática, se ha planteado que una noción diluida de género puede sustituir al feminismo como emancipatorio. ¿Qué quiere decir todo esto? El autor lo que nos dice es,
El riesgo, estamos contentos de que haya aparecido la visibilidad de que la sexualidad no sea solamente el dato biológico. Pero si nos quedamos que la sexualidad es el dato biológico y cultural, corremos el riesgo de acentuar esa visión que tenemos binaria. ¿Se acuerdan que yo esto se los decía en uno de los primeros encuentros? El pensamiento binario de la sexualidad es un riesgo, porque si no entramos en esa concepción binaria, dejamos afuera la mayor parte de la realidad. El binarismo es un modo de pensar que claramente tiene su influencia en la filosofía griega y que influyó en nuestro modo de ser y de pensar y de clasificar y de vivir. Blanco, negro, arriba, abajo, varón, mujer, cultura, biología. No es fácil salir del binarismo, porque respiramos culturalmente esa concepción. Pero si observamos otras culturas, la oriental, por ejemplo, no tienen esa concepción binaria. Es más, aún en la Biblia no hay esa concepción de que existen dos realidades. Cuerpo, alma, materia, forma. Hay una concepción mucho más rica de la vida, compleja. Nosotros terminamos reduciendo a dos categorías en todo, pero vivimos sabiendo que la vida no es así. Eso es lo interesante. Entonces, lo que aparece en este artículo de Álvarez del Cubillo es que podemos seguir acentuando una concepción de la sexualidad que tiene únicamente la concepción biológica y cultural. Y que si biológico es macho y hembra, cultural es femenino-masculino. Y corresponde a estos dos dibujitos. Eso fue lo que hicimos hasta ahora. Y vivimos así durante siglos. Es decir, hicimos entrar a las personas en estos dos rieles, en estas dos figuras. Uno podría decir, bueno, así fue hasta ahora y no había tanto problema. Claro, nosotros porque nos identificamos más o menos dentro de estas categorías, pero como yo les decía, ¿cuántas de nosotras escuchamos a nuestros padres que teníamos que comportarnos como una mujer? Y a los varones comportarse como un varón, es decir, entrar en estas concepciones de que feminidad y masculinidad eran el resultado de esa base biológica. Había una íntima conexión entre esta dimensión biológica, cultural, pero en forma como consecuencial, podríamos decir. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Hasta acá hay alguna pregunta? Como no los veo a todos, si alguien quiere preguntar. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué pasa con la exhortación de Amoris Laetitia? ¿Qué pasó con esta exhortación? Acá aparece una declaración del Papa. Sabemos que la exhortación de Amoris Laetitia aparece en el 16 también como resultado de los sínodos que se venían dando de los obispos, ¿no? Entonces, si bien es la voz del Papa, pero el Papa recoge también las voces de los obispos. En esta otro desafío surge de diversas formas de una ideología, genéricamente llamada gender, que niega la diferencia y la reciprocidad natural de hombre y de mujer. Niega la diferencia y la reciprocidad natural de hombre y de mujer. Está presente una sociedad sin diferencias de sexo, y vacía el fundamento antropológico de la familia. Esta ideología llega a proyectos educativos y directrices legislativas que promueven una identidad personal y una intimidad afectiva radicalmente desvinculada
de la diversidad biológica entre hombre y mujer. La identidad humana viene determinada por una opción individualista, que también cambia con el tiempo. Esta es una cita, si no me equivoco, de los obispos, ¿no? Ahora bien, ¿existe alguna corriente que niega la diferencia natural entre hombre y mujer? Que yo sepa, no existe. Siempre se habla de una filósofa antropóloga, Judith Butler, como la que es la ideóloga de este sistema o de esta idea. Si uno va a escucharla a ella, no aparece esta concepción. Es más, ella dice que no niega el dato biológico, pero sí niega esa identificación de consecuencia de que si sos varón tenés que ser este tipo de varón, si sos mujer tenés que ser este tipo de mujer, que se reduce en lo femenino y masculino reconocido culturalmente. Es verdad que podríamos decir, cuando hablemos de educación sexual, la educación sexual surge también como un interés internacional, no solamente de las ONG, sino también de la ONU, que se va a expresar en la UNESCO, donde se pide también que haya un proceso de cambio en las currículas educativas. Los países que hacen parte de estos grupos internacionales van aceptando estos lineamientos que se les pide, ¿no? Pero hablar de ideología, la Iglesia en esa época, estamos hablando de los años, podemos decir 90, 80, 90, 2000, hablar de ideología, que haya personas desubicadas y qué sé yo, siempre lo hubo en el mundo, pero gente seria, reconocida en cuanto a sus estudios, no podemos decir que Judith Butler no reconoce el dato biológico. Lo que ella dice es que lo masculino y lo femenino no se puede, se ha identificado tanto con lo que es ser varón y ser mujer culturalmente a partir del dato biológico, que hay una identificación del dato cultural con lo biológico, que ella dice esto hay que diluirlo, que en el medio existen un montón de modos de ser que no se están reconociendo, ¿no? Es decir, si uno no entra en esa identificación, está fuera del reconocimiento. Después el texto sigue diciendo, es inquietante que algunas ideologías de este tipo que pretenden responder a ciertas aspiraciones a veces comprensibles, procuren imponerse como un pensamiento único y que determine incluso la educación de los niños. No hay que ignorar que el sexo biológico y el papel sociocultural se pueden distinguir pero no separar. Estamos todos de acuerdo en eso. Estos dos datos no se pueden separar. No. Si nosotros pensamos en el dato biológico, pensamos a macho y hembra, y el hombre no es eso. No es solo un dato biológico. El hombre es en cuanto también construye una identidad donde también está la cultura. Pero vuelvo a decir esto, estamos ahí siempre en el discurso de que la sexualidad pertenece solo al dato biológico y cultural, y nos quedamos con este binario, con este binarismo, podríamos decir. El texto sigue diciendo, y esto me parece sumamente importante, tampoco se puede ignorar que la configuración del propio modo de ser, femenino y masculino, no confluyen solo factores biológicos o genéticos, sino múltiples elementos que tienen que ver con el temperamento, la historia familiar, la cultura, la experiencia vivida, la formación recibida, la influencia de amigos, familiares, personas admiradas, y otras circunstancias concretas que exigen un esfuerzo de adaptación. Es decir, fíjense, el modo de ser femenino y masculino no es solo cultura, también tiene que ver con lo biológico, también tiene que tener con la percepción propia.
Y sigue diciendo, es verdad que no podemos separar lo que es masculino y femenino de la obra creadora de Dios, que es anterior a todas nuestras decisiones y experiencias donde hay elementos biológicos que es imposible ignorar. ¿Por qué me parece tan importante esto? Porque está relacionando el dato de lo que nosotros pensamos que es solo cultural con lo que podríamos identificar también con lo biológico. Es decir, el humano, como mujer, varón, en sus expresiones, es así como es llamado por Dios a ser, es así como Dios proyecta y sueña que el hombre sea. Es decir, que no hay una separación de biológico creado por Dios, cultura femenino-masculino creado por el hombre. Estoy metiéndome en una zona tal vez un poco confusa, pero lo que quiero mostrarles es que si nosotros tenemos un pensamiento binario y decimos varón-mujer, femenino-masculino, Dios, creación y cultura, creación del hombre, esta misma frase del Papa desarma esa concepción. Es decir, el hombre va construyendo porque va siendo llamado a ser. Hay un proyecto de Dios, hay un sueño de Dios que nos llama a ser con toda esta realidad donde no hay un pensamiento binario de Dios. El hombre es complejo y en esa complejidad está su sexualidad. Entonces me atrevo a decir que hasta en esta postura el magisterio está queriendo superar esa lectura binaria o esa interpretación en un lenguaje sociológico, podríamos decir que hasta puede tener un pensamiento post-gender. No me animo a decirlo tan fuerte porque no es así, pero sí reconoce de que lo femenino y masculino tiene que ver también con el proyecto de Dios. Esto ténganlo en cuenta porque me parece importante que lo mastiquen, lo vayan gustando para ver qué piensan también, ¿no? Y acá vamos a un video. ¿Qué hora es? Estamos bien. Yo les voy a proponer un videíto para ver, que después vamos a tener estas preguntas para trabajar en grupo. Maxi, a ver, veamos un poco el horario. ¿Querés que trabajemos ahora el video, que lo veamos y después hacemos el recreo? Decime vos. No, como quieras. Bueno, hagamos así. Nos concentramos en el video. Están estas preguntas que yo se las voy a dejar después. Les voy a pedir que ya están armados los grupos y que nos vayamos a los grupos después del video. Quiero hacer el recreo, esa es la pausa, quiero ver cómo sería mejor. Veamos el video juntos y después hagamos la pausa y después el trabajo, ¿cómo quieren hacerlo? Sí, sí. Entonces, vemos juntos el video. Yo les dejo las preguntas, hacemos una pausa de 10 y después se juntan ustedes, ¿de acuerdo? Okay. Bien. Entonces vamos al video. Esperen que lo ponga. A ver. Entonces, les pido por favor que atiendan bien el videíto, que después vamos a hacer el trabajo en grupo donde ustedes tienen que pensar esto que se está presentando acá. A ver, ¿cómo hago para compartir con la voz?
Cuando vas a compartir, ¿Ahí lo estás viendo? lo estamos Pero quiero ver cómo hago para que Dice ustedes lo share puedan sound. escuchar. Cuando en la parte de compartir hay una parte que dice que compartas el sonido también. Entonces, porque eso ya no me acuerdo, ¿ven? Entonces lo Bien, saco. yo lo tengo abajo a la izquierda. cuando vas a compartir. Cuando lo voy a compartir, eso era el tema. Está al final, profe, dice compartir Sí, sí. sonido, tiene que hacer el tilde. En compartir pantalla, ahí. Si querés me puedes pasar el link y yo te lo comparto también. Bueno, sí, porque ahora no me acuerdo cómo se hacía. Ahí te Al lo hacer paso, mira. Compartir pantalla tenés compartir sonido Ahí. abajo a la izquierda. Compartir pantalla. Un participante, opciones avanzadas. Bueno, ahí te lo pasé, Maxi, está en el grupo. De paso así lo tienen todos. Dale. Ahí lo... No me acuerdo cómo se hacía. Espérame un ratito. Vamos esperando. A ver si vamos por ahí. Perfecto. Ponen los anuncios. Ahí está, perfecto. A ver, eso, abrí la pantalla. Está tardando, perdonen. Mi primera pelea fue a los 14 años. En aquel entonces, un compañero llamado Mario me buleaba prácticamente todos los días. Yo era un adolescente flaco, tímido, medio nerd, al que le aterraban los golpes, y por lo tanto, cada vez que me molestaba yo no hacía nada, solamente desviaba la mirada y ya. Pero un día algo cambió. Durante una clase libre, Mario se puso frente a mí, me empezó a decir de cosas como era usual, yo solo miré hacia otro lado, y de un momento para otro me metió un cabezazo. Y yo ya no pude más. Me levanté, comenzamos a forcejear, todo el salón se puso alrededor de nosotros y empezó a gritar de cosas, cuando de repente Mario, que era más grande y más fuerte que yo, me tiró al piso. Y ahí en el piso sentí una furia, una tristeza y una humillación como las que nunca antes había experimentado en mi vida. Me levanté, le metí un golpe en la nariz, otro en la boca, y lo seguí golpeando hasta acabar con las manos temblando y manchadas de sangre. Y con cada golpe me sentí tan fuerte, tan bravo, tan poderoso, que a la fecha recuerdo esa primera pelea como uno de los momentos de mi vida en que más me he sentido como un hombre. Sentirse como un hombre. Varias veces, en talleres, conferencias o terapia, he hecho la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los momentos de tu vida en que más te has sentido como un hombre? Y siempre he obtenido una variedad interesante de respuestas. Cuando traigo dinero al hogar, cuando doy una orden y se cumple, cuando gano una pelea, cuando mis hijos me atienden, cuando abrazo a mi pareja por la cintura y me siento grande, fuerte, protector, cuando coqueteo con una mujer atractiva y la pongo nerviosa, cuando tengo sexo rudo por horas, entre otras. El punto en común de estas experiencias es que todas son experiencias de poder. El poder de proveer, el poder de dar órdenes, el poder de vencer a un contrincario, el poder de ser atendido, el poder de seducir, el poder de proteger. A los hombres se nos enseña desde niños que nuestro valor en tanto hombres depende de que todo el tiempo tengamos poder. Nuestros juegos suelen ser de competencia porque hay que aprender a dominar a los otros. Nos enseñan a seducir conquistando, como si las personas que nos gustan fueran territorios libres en espera a ser controlados. Nos dicen que ahora somos los hombres de la casa, apenas falta nuestro padre o llegamos a la adolescencia. Casi todos recibimos una variación del famoso "los hombres no lloran", porque creemos que demostrar vulnerabilidad es lo opuesto a demostrar poder.
Y como decimos cuando un hombre no puede tener una erección, impotencia. A través de esta educación nos vuelven adictos a buscar experiencias de poder, en gran medida porque quien es poderoso tiene privilegios. Y la promesa del machismo es que 1. Tú mereces esos privilegios solo por ser hombre, y 2. Si tienes privilegios, no vas a sufrir. Porque en esta cultura machista, quien no es hombre o quien no es suficientemente hombre, sufre mucho. Yo no quería pelear con Mario, pero era la única manera que tenía de recuperar cierto poder frente a todo el acoso que sufrí cada uno de los días que estuve en secundaria. Pero ¿por qué Mario me molestaba? Ahí les va un giro a la trama. Mario me molestaba porque él también era bulleado, y mucho peor que yo. Cuando él era niño, tuvo un accidente en el que perdió algunos dedos de la mano. Todo el salón se burlaba de él constantemente por eso. Molestarme era una forma que tenía para recuperar el poder que los otros compañeros le quitaban al burlarse de él por ser un hombre incompleto. Los hombres tenemos tanta presión por mantener el poder y nos enseñan de tantas formas a buscar y a disfrutar su sensación como si fuera una droga, que su falta se vuelve psicológicamente intolerable, lo que nos lleva en muchas ocasiones a violentarnos o a violentar a otras personas con tal de probar que somos hombres poderosos. Por poner algunos ejemplos. 1 de cada 3 mujeres sufrirá violencia sexual por parte de un hombre en algún momento de su vida, y se piensa que 1 de cada 6 hombres sufrirá abuso sexual. Y digo se piensa porque es muy difícil conocer las estadísticas precisas por la vergüenza que supone para un hombre reconocer que sufrió abuso. ¿Por qué ocurren estas violencias? En gran medida, por la experiencia de poder que implica dominar el cuerpo y la sexualidad de otra persona. Los accidentes de tráfico son la principal causa de muerte de hombres jóvenes en el mundo, en gran medida porque los hombres jóvenes suelen tomar más riesgos al volante para demostrar su audacia. Los hombres nos suicidamos más y tenemos más infartos relacionados al estrés, en parte porque no hablamos de nuestra angustia, nuestra tristeza, nuestras preocupaciones, porque eso significaría reconocer que no somos omnipotentes, sino que podemos ser vulnerables, como el resto de la humanidad. Y de alguna manera nos hemos comprado la idea de que todo esto es lo normal. Pero no tendría por qué serlo. Frente a la gran crisis de violencia de parte de hombres hacia mujeres, personas LGBT, otros hombres y hacia sí mismos, hay un reclamo y petición urgente. Los hombres tenemos que cuestionar nuestra masculinidad, hacernos responsables de las violencias machistas que cometemos y ejercemos y recibimos, y construir nuevas formas de ser hombre. Esta es una tarea titánica, y creo que un primer paso puede ser entender cómo es que la educación que recibimos por nuestro género nos afectó profundamente y nos hizo crecer con terror, llenos de presión, adictos al poder e incapaces de sentir y expresar emociones, porque eso es lo que está detrás de muchos de nuestros dolores y violencias. Y mi trabajo como terapeuta me ha demostrado que cuando nos preguntamos individual y colectivamente por la relación que hemos tenido con el poder y con su falta en nuestras historias de vida, pueden suceder cosas increíbles. He visto a hombres con problemas de ira incontrolable entender que ese enojo fue un mecanismo de defensa que surgió ante una situación de falta de poder vivida en la infancia. Y he visto que pueden sanar esas heridas, pedir perdón, resarcir el daño y aprender a vivir en paz y sin violencia. He visto a hombres reconocer que sufrieron abuso sexual después de años de estar en silencio y entender que haber sufrido esa experiencia de dolor y falta de poder no significa que no sean dignos de amor, porque son dignos de amor. He visto a hombres profundamente deprimidos recuperar poco a poco su salud mental a través de reconciliarse con su vulnerabilidad y aprender a sentir y expresar emociones, y de esta manera volver a conectar con el sentido de sus vidas y con el de las personas a las que aman. Y me estoy viendo a mí mismo, poco a poco, aprender a vivir sin tanta presión de ser un hombre que en el fondo no quiero ser, porque esa búsqueda permanente de poder en todo momento simplemente no lo vale.
No es un camino fácil, pues implica renunciar a muchas de las prácticas para las que nos educaron y a muchos privilegios que ostentamos, así como hacer una revisión muy crítica y a veces muy dura de la propia historia. Pero creo profundamente que podemos reeducarnos para aprender a ser hombres que permiten la ternura, que aprenden a cuidar a ser cuidados, que se reconcilian con su vulnerabilidad, que renuncian a la violencia que supone asociar masculinidad con poder y que finalmente son más felices. Podemos hacerlo. El mundo nos lo está pidiendo. Nos conviene. Y además ya no tenemos de otra. Muchas gracias. Bueno, gracias, Maxi. No va a comenzar al conocer a tu nueva pareja, sino cómo Maxi. Hola. Bueno, gracias, les decía Maxi, sobre todo por pasarme el video. Lo que les propongo es lo siguiente. Ahora les voy a subir unas preguntas, las vamos a dejar ahí, vayan pensando y entramos directamente en grupos que ya están armados. Si en los grupos no hay varones, porque las preguntas están hechas para varones y para mujeres, si hay solo mujeres, piensen en los varones de sus grupos, de sus comunidades, ¿qué pensarían ellos? Es un juego, digamos, no es que piensen tan así, pero ustedes pónganse en ese lugar si no hay varones. Una cosa que quiero aclarar antes de irnos. Fíjense que hasta ahora lo que hicimos fue presentar el concepto de género, presentar este concepto también cuando entra a ser visto como ideología de género, que es un concepto, a mi modo de ver, el post-gender como ideología, algo muy difícil de probar que exista. Grupos que quieren diluir o no reconocer el dato biológico. Después, con este video, saltamos al tema de género masculino, como nosotros lo identificamos. La masculinidad está claramente identificada con un modo de ser varón, y ese modo está muy ligado al dato biológico. Entonces, dejo las preguntas y hagamos un recreo de ¿cuánto, Maxi? Damos un recreo ahí de 10 minutos, nos volvemos a conectar a las 10:20. Les volvemos a pedir, como estamos formando los grupitos, si pueden renombrarse bien, en el sentido de colocar su nombre y adelante un número de alguna comunidad. Les recordamos, San Agustín de Buenos Aires número 1, 2 es Santa María, 3 es Salta, 4 es San Martín de Tours, y 5 si son parte de otras comunidades o invitados que tenemos hoy también. Así que para que también se puedan sumar y participar de los grupitos. Así que ahí les agradecemos. Y bueno, ahí están las preguntitas que estamos, le dejamos. Y vayan al recreo. Vamos al recreo. Dale. Si quieren desconectar las cámaras, el micrófono, si no escuchamos nada.